Así de que vamos a ir a la palabra de Dios, a la primera carta de Tesalonicenses, su capítulo 4. Si alguno ha observado, hemos estado estudiando esta carta. Es una carta corta, de 5 capítulos nada más, pero que tiene mucha enseñanza para la iglesia. Vamos a ir al capítulo 4 en esta noche y dice así su palabra. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Una canción popular presenta la confesión del amado a su amada, diciendo que la quiere más que ayer, pero menos que mañana. Esa es una cualidad del amor, puede crecer. De la misma manera, cualquier virtud que el hombre tenga puede desarrollarse, puede ser mejor cada día. Cada persona puede ofrecer más, día con día, más de lo que está dando ahora, no solo en rendimiento intelectual, sino también en la expresión de su gozo, de su fe, de su amor, de su paciencia, de su mansedumbre. Todas estas, de acuerdo a Gálatas, son manifestaciones del Espíritu Santo. En la medida que el Espíritu Santo tenga libertad de actuar en cada creyente en Cristo, así será la evidencia de santidad en su vida. El apóstol Pablo entendía este proceso de crecimiento. En la vida cristiana no solamente se crece en el conocimiento, sino también en la expresión misma a través de la santificación progresiva. Es decir, hermanas y hermanos, no solo crecemos en conocer cosas de la Biblia, del Señor, de la doctrina, sino que también debemos crecer en una vida práctica de ese conocimiento adquirido. Eso se le llama santificación progresiva. Es decir, nadie crece de un día para otro, es un progreso, es un tiempo. Algunos le lleva muchos años, otros menos tiempo, otros pueden pasar la vida entera y no crecer, o crecer de una manera normal. Cada día podemos dejar que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas con más poder. Y yo le pregunto a usted, ¿ha probado usted eso? ¿Usted ha evaluado su vida personal de tal manera que hace unos años usted experimentaba menos poder que lo que hoy tiene? Ahora, el poder del Espíritu Santo lo necesitamos y Él nos lo ha prometido y nos lo ha dado.
para evangelizar, para hablar de Cristo, para hablar de su palabra. Lo necesitamos para vencer las tentaciones que llegan a nuestras vidas. Lo necesitamos para refrenar nuestra lengua. Ese poder lo necesitamos para servirle a Él con madurez, con entendimiento. Hermano, usted no puede ser un creyente. Bueno, la pandemia nos ha aislado en casa, pero esto es algo dentro de los propósitos de Dios. Es un plan que Dios tiene para su iglesia, pero no es el estilo de la iglesia. La iglesia, como miembros del cuerpo, crecemos juntos, trabajando, sirviéndonos unos a los otros, aprendiendo a convivir. Nadie puede crecer solo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es un cuerpo muerto, es un cuerpo vivo, es un organismo vivo. Y si usted se desmembra de ese organismo vivo, bueno, lógicamente usted va a morir. Y hablando espiritualmente, es así como la santidad crece. Y en esta noche aprenderemos la manera como lo hace. Y en primer lugar, la santidad crece en base a la enseñanza de los apóstoles, o a la enseñanza apostólica, o a la doctrina de los apóstoles, o, para que me entienda mejor, a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Por el trasfondo cultural y religioso que nos rodea, la palabra santo tiene un sentido de imagen que recibe culto o adoración. Sin embargo, entre otros muchos títulos especiales, al Señor le ha placido darle el nombre de santa. Sí, de santa y de santo. Si esa es una dignificación que usted y yo hemos recibido en el momento de creer en Cristo, cuando Él lavó sus pecados, Él obró en su santificación. Es por esa razón que las cartas del Nuevo Testamento van dirigidas a los santos. Lo encontramos allá en 1 de Corintios 1:2, en 2 de Corintios, en Efesios. Encontramos esa palabra dirigida a las cartas a los santos, que se encontraban en diferentes lugares. Esta enseñanza la habían recibido los tiernos creyentes de Tesalónica desde un principio. Y lo dice el versículo 1. Por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo había instruido durante ese corto tiempo a los nuevos cristianos de cómo debían conducirse por el camino de la vida. Esta no era una restricción meramente humana, sino que procedía de Cristo mismo. Lo dice el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Por esa razón, Pablo se sintió en la libertad de demandar una manera de vida santa de este grupo de cristianos. El apóstol exhortó a una obligación. La palabra que se traduce conviene, que tenemos ahí en el versículo 1, como dice de nosotros, como os conviene. Habla no tanto de la conveniencia, de una conveniencia personal, sino más bien de una responsabilidad. Es lo que corresponde. El deber del cristiano es andar de una manera que agrade a Dios. La palabra que se traduce conducirse, ahí mismo en el versículo 1, conviene conduciros, se refiere al andar cotidiano,
la cual describe el desarrollo práctico y progresivo de la santificación. Se avanza paso a paso en el proceso del discipulado. Nadie llega a la meta de una vez, sino que vamos paso a paso. Y los tesalonicenses ya no necesitaban una nueva instrucción, sino crecer en la práctica de la doctrina aprendida. Eso es lo que cada cristiano necesita: poner en práctica lo aprendido cada vez más y más. Hermano, usted no puede seguir esperando después de esta pandemia, o estamos en esta pandemia aún, decir que necesita que le sigan enseñando más. Si usted ya tiene 2, 3, 5 años, 10 años de estar en la iglesia, usted ha oído muchos mensajes. A lo mejor quizás de esos miles de mensajes que ha oído en 10 años, a lo mejor a usted quizá 1 o 2 le han agradado, pero ese ya es un problema suyo. Pero lo cierto es de que usted ha escuchado la palabra de Dios de muchas maneras y de muchas personas. Entonces usted ya no necesita escuchar más. Lo que usted necesita y yo necesito es poner en práctica lo que he aprendido cada vez más y más. Usted no va a ser buen creyente de aquí para allá porque escuche o no escuche. Usted tiene una reserva, tiene un bagaje de conocimiento en su corazón, en su mente. Lo único que debe hacer es ponerlo en práctica. Es vivir de acuerdo a lo que usted ha escuchado, lo que ha leído. Solo así se puede crecer. Usted ya tiene las instrucciones. No puede crecer en el cumplimiento de ellas si no tiene los detalles de las mismas a través del estudio de la palabra. No puede demandar la santidad en otros si no está dispuesto a ocupar tiempo en enseñar las normas que la contienen. ¿Y cómo las va a enseñar? Viviéndolas. Hermano, muchas veces nosotros exigimos de los demás perfección. Y a veces los que somos adultos en años y en la fe, exigimos de los más tiernos en la fe una perfección que ni nosotros mismos hemos vivido. Y a veces exigimos de los más jóvenes perfecciones que nosotros en las edades de ellos no hicimos. Es decir, hermanos, el apóstol nos está demandando que la santidad es algo con lo cual debemos crecer, pero no solo de conocimiento, sino en la práctica de esa santidad. Día con día. Usted antes era un joven, una joven, ahora es una señora, un señor con responsabilidades en su hogar. Entonces ahora usted tiene que crecer ya con esas responsabilidades. No puede ser la misma persona que cuando vino Jesús. A lo mejor usted ya es abuela, es abuelo. Bueno, entonces ahora usted tiene que seguir creciendo en esa edad que ahora usted tiene, en ese tiempo de madurez. En segundo lugar, la santidad crece porque es la voluntad de Dios. Y no existe algo más agradable o perfecto que la voluntad divina. Romanos 12:2 nos dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Los escritos apostólicos revelan que la disposición de Dios para su pueblo es la santificación.
Versículo 3 nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El caminar en santidad es una demanda para toda nuestra manera de vivir. La principal razón de esto es porque Dios mismo es santo y eso es lo que quiere de nosotros. Pedro lo dijo, y lo dijo el Antiguo Testamento: sed santos porque yo soy santo. Esa es la forma de vida que agrada a Dios. Y Pablo identifica la santidad con pureza moral. Vea lo que dice el texto: que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y he testificado. Así, el apóstol nos saca de las dimensiones celestiales, donde la santidad es el aire que se respira, y nos trae a la tierra, donde la santidad es la pureza de vida en las relaciones unos con otros. Principalmente el apóstol identifica la santidad como la práctica de la pureza sexual. Existe una relación íntima entre santidad e integridad moral. Una de las tareas más difíciles para el hombre en todas las épocas de la historia ha sido mantenerse puro sexualmente. Pero las demandas de la palabra son específicas. Versículo 3: que os apartéis de fornicación. Versículo 4: que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. 6: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. La demanda a apartarse de es un llamado a alejarse de todo, a abstenerse completamente de una manera constante. La palabra fornicación se refiere a toda clase de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es importante recordar que en la enseñanza de Jesús, la fornicación no se limita a simples actos físicos, sino que tiene lugar en el simple hecho de pensar como codicia del prójimo. Dios no quiere que tengamos parte con ninguna clase de fornicación, ni siquiera aquella que se nos comparte en lecturas, videos y la pornografía que está al alcance del día, el día de hoy, al alcance de todos. Él, hermanas y hermanos, no solo quiere su cuerpo, sino también sus pensamientos, su voluntad, su corazón libre de participar de cualquier inmoralidad. La demanda de Jesús es mucho más allá que lo que la ley demandaba. Porque no solamente Jesús está demandando abstenerse de la relación física, sino aún del pensamiento. Porque con el pensamiento, dice, ya has cometido adulterio. Entonces, hermanos, el tema de hoy nos reta a tener una vida santificada en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y indudablemente en nuestro cuerpo. El apóstol ofrece el matrimonio como un mecanismo para la pureza moral. Esa es la única relación que puede ofrecer santidad y dignidad para una relación sexual. Cualquier otra participación de actos sexuales es una afrenta al cónyuge mismo, sea de hecho
o de pensamiento. Solo de esta manera puede librarse de vivir como una persona que no conoce a Dios. El apóstol Pablo dice que la ofensa sexual es un agravio directo al prójimo. En el versículo 6, lo llama también engaño. La demanda es a no defraudar en nada al hermano. La razón que da es que Dios es vengador. Y como un resumen a la demanda divina, el apóstol específicamente se refiere al llamamiento que Dios ha hecho en el pasado al creer en su Hijo. Y este es un llamado a la santidad, no a la inmundicia, o sea, no a una degradación moral. Este no es un llamamiento en el vacío, pues nos ha capacitado con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el momento de creer, Dios nos dio una nueva mente, un nuevo corazón y una nueva voluntad. Nos dio los recursos para que el Espíritu Santo viva en nosotros y trabaje con nosotros. Nos dio los recursos de la oración, de la palabra, del servicio, de la familia de la iglesia. Cualquier afrenta a su santidad es una afrenta al Espíritu que mora en usted, que es Dios mismo, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces yo le pregunto, ¿hasta dónde su santidad se ha visto afectada por participar en inmoralidades, aunque no sean específicamente con su cuerpo? Dios no quiere que ni siquiera hable de las cosas que ellos hacen, porque son un desprecio a su santidad y a Dios mismo, que es la fuente de ella. En tercer lugar, la santidad crece en base al amor fraternal. En contraste con la impureza moral que el apóstol ha combatido en este pasaje anterior, Pablo vuelve al tema del amor al prójimo. Y en esta ocasión se refiere al amor fraternal, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Acerca de esto, sus lectores ya habían sido instruidos y el cual también estaban practicando. Lo dice el versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El énfasis del apóstol está en la importancia de crecer en ello, al exhortarlos a abundar más y más. No debemos contentarnos simplemente en hacerlo, sino en hacerlo cada vez mejor. El amor no es producto de la voluntad humana, sino fruto del Espíritu Santo. Por esa razón, abundar en él depende de la plenitud del Espíritu en la vida de sus hijos. En la medida que usted y yo nos dejemos poseer más y más por el Espíritu, en esa medida el amor abunda y usted crece en santidad. Otra cara de la santidad es la conducta externa del cristiano. Y Pablo nos deja fuera este lado y hace un recordatorio de la vida ordenada que debe producir. Y vea lo que dice el versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es decir, esa vida ordenada debe producir a través de su responsabilidad de proveer para su sustento. De esa manera, su vida para con los de afuera debe reflejar completa santidad.
Es importante cuidarse tanto interna como externamente. Lo que es adentro debe reflejarse en toda su forma de vida visible. La santidad no es opcional, es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Y debemos hacerla crecer en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en sus relaciones fraternales. Y hermanos, en su conducta diaria en la iglesia y en su comunidad. De lo interior, de lo que usted vive internamente, en lo secreto suyo. De eso depende cómo vive usted con su familia. De eso depende cómo vive usted con la iglesia. Y de eso depende cómo vive usted en su comunidad, en su trabajo. ¿Qué pasos tomará este día para abundar más y más en esa santidad? Hermanos, no olvide que la palabra nos dice que Dios ha dado testimonio de esto para con nosotros. Y nos dice también que Él también juzga, porque dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. No tengamos en poco la santidad. No es imposible. Solo requiere que cada uno de nosotros nos sometamos cada día más y más a nuestro Dios. Así que, hermanos, les animo, si usted ha estado en una vida que no agrada a Dios, hoy es tiempo, aún está a tiempo. Mientras tenga vida, hay esperanza. La vida es un regalo de Dios. Está a tiempo de poner un alto ahora. Comprometerse con Dios, apartarse de aquello que lo tiene atado o atada y dejar que el Espíritu Santo more en la plenitud, en su cuerpo, en su mente y en su corazón.